Muy bien, entonces, queridos chicos, estamos ya iniciando con la grabación, en este caso de la asignatura de dietética. Vamos a dar la parte práctica, de forma virtual, que vamos a estar brindando las pautas importantes y bueno, se va a complementar bastante bien con las prácticas presenciales que tendremos en la universidad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ya estamos con la grabación. Genial. Y nos encontramos en la asignatura de dietética. Quien les saluda, la profesora Melissa Vega Tomasto. Y ahora, a continuación, vamos a ver algunos aspectos básicos. Si bien es cierto, hay algunos aspectos que quizás ustedes alguna vez ya lo han escuchado estos términos que a continuación les presento, ¿ok? Pero más allá de solamente conocer el aspecto teórico, que lo vamos a detallar con mayor precisión en la siguiente clase el día miércoles, ¿ok? Que es la clase teórica. Vamos el día de hoy a adelantarnos un poco en ir conociendo la manera en cómo se logra calcular, por ejemplo, el requerimiento energético de un individuo. Vamos a conocer que existen diferentes fórmulas para poder hallar el requerimiento energético de un individuo. Vamos primero, como punto de partida, recordar, saber, reconocer qué cosa es el requerimiento energético, cómo se mide, si será lo mismo entre un individuo y otro. Vamos a ver esos detalles con mayor precisión. A ver, con esta figura que les muestro aquí, quisiera que ustedes me comenten, chicos. ¿Ustedes creen que estas tres personas, ok, estas tres personas tengan el mismo requerimiento energético, necesiten la misma cantidad de calorías? ¿Ustedes creen que será así? Las tres personas que están aquí en No, pantalla, no, ¿necesitarán la misma no, cantidad de Matías. calorías? Cada uno tienen No, ¿verdad? diferente. Cada uno es diferente. Correcto, cada uno requiere diferentes o tienen diferentes necesidades. Perfecto, muy bien. Hay algunos aspectos, de hecho, que vamos a considerar para poder conocer, ¿sí? ¿Cuál es el requerimiento de cada persona? De hecho, hay muchos factores, en un rato lo vamos a visualizar, justamente cada necesidad energética se define como la ingesta de energía en la dieta necesaria para el crecimiento o mantenimiento de una persona. Hay factores para que tú requieras más o menos nutrientes, ya sea tanto kilocalorías, ya sea carbohidratos, proteínas, lípidos. Esos nutrientes, y tanto las kilocalorías como los macronutrientes, así como micronutrientes, van a ser necesarias de forma individualizada entre entre una persona u otra, ¿verdad? Tomando aspectos o factores como la edad de la persona, ¿no? El sexo, el peso, la talla del individuo, así como el nivel de actividad física. Esto, entre otros factores, por ejemplo, ahora estamos hablando, si bien es cierto, de dietética, el cual se centra básicamente a una alimentación saludable, balanceada en diferentes grupos etarios, sanos, como hemos dicho también el día de ayer, ¿ok? Obviamente, si una persona padece de alguna enfermedad, también incluso sus necesidades energéticas van a ser diferentes, de hecho, ¿no? Porque la misma enfermedad, hay enfermedades pues que generan o que demandan mucha cantidad de energía, mucha cantidad de calorías para reponer los tejidos de repente lastimados o perdidos. Por ejemplo, un paciente quemado, ¿no? Un paciente gran quemado, lamentablemente puede tener, pues, bueno, requiere lamentablemente una gran cantidad de energía, lo cual justo si es que no lleva una nutrición adecuada en su momento, también puede poner en riesgo su salud y su vida. Entonces, en este caso, si es que también le sumamos a todos estos factores que estamos viendo aquí en pantalla, como edad, sexo, peso, altura, entre otros, nivel de actividad física, si le sumamos a eso también el tema, digamos, de enfermedad, sería un factor adicional y eso ustedes lo van a ver con mayor detalle en dietoterapia, ¿ok? Aquí entonces solamente dentro de los factores, por ello no hemos mencionado el tema de enfermedad porque estamos en dietética, ¿verdad? Pero sí, es necesario saber que tanto un niño, un adolescente, un adulto mayor, si hablamos de una mujer o de un joven, ¿no? Si mujer o varón, va a requerir de diferentes necesidades energéticas, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Y obviamente existen ciertos grupos etarios que van a requerir una cantidad adicional de energía. Por ejemplo, en el caso de los bebés, niños y adolescentes que están en un óptimo, bueno, en un crecimiento constante, ¿verdad? Y para ello se va a requerir una óptima nutrición.
Así también podemos mencionar a las mujeres, en este caso que están gestando, o también a las mujeres pues, que están dando de lactar, también muy importante tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces va a requerir más cantidad o una cantidad diferente de nutrientes, porque son momentos importantes, necesarios pues de la vida, ¿no? De esa mujer. Ahora, ¿cuáles serían estos componentes del gasto energético? Vamos a ir poco a poco reconociendo cuáles son y también, más allá de reconocer, hoy día vamos a hacer como solamente un reconocimiento, pero ya la siguiente sesión que nos toca la clase presencial, estaremos aprendiendo a hacer los cálculos ya en la misma universidad, así que también tienen que llevar, como les comento, cuadernillos cuadriculados, cuadernos, calculadoras científicas, sí, muy importante su calculadora, para poder agilizar, ¿no? También, claro, la clase que estoy ahora compartiendo, para que ustedes puedan tener ahí las fórmulas diversas, a fin de aprender a calcular adecuadamente el requerimiento de energía. ¿Ok? Cuando hablamos del gasto energético o requerimiento energético, vamos a ver que está compuesto por diferentes factores. En este caso vamos a considerar solamente tres factores, ¿no? Los más resaltantes, porque acá también podríamos incluir el factor de repente de temperatura, también podemos incluir el factor de enfermedad, ¿no? Como hemos mencionado hace unos instantes, pero inicialmente vamos a saber que los componentes del gasto energético total va a estar constituido por, ahora vamos a detallar en un ratito los tres componentes, a qué se refiere. Y la siguiente sesión también vamos a ir reforzando en la parte teórica, ¿no? Y dentro de los tres componentes vamos a mencionar, por ejemplo, la tasa metabólica basal. Eso en la parte teórica vamos a verlo con mayor detalle. Igual también el efecto térmico de los alimentos, así como el factor de actividad. Todos estos aspectos que estamos nosotros ahora por aprender son tres componentes importantes que conforman el gasto energético total. Obviamente, como les digo, ¿no? Aquí lo que se va a entender es que estos factores que estamos mencionando van a ser parte de los componentes para formar el gasto energético, o sea que al final, según lo que tu tasa metabólica te aporte, según lo que el efecto térmico de los alimentos te brinde, igual también el factor de actividad, lo que tú realizas, ¿no? La actividad que tú desempeñas, vas a requerir más o menos nutrientes, más o menos calorías. En este caso hablamos específicamente de energía, de calorías. ¿Ok? Ahora, tú dirás, profesora, pero esos términos es la primera vez que lo escucho, de verdad que no me está todavía quedando muy claro cómo así está compuesto, cómo es la forma. Vamos a verlo, sí, ahora de forma detallada, cada uno de ellos, y también se va a complementar en las próximas sesiones, ¿ok? Y ya va a quedar súper claro. Entonces, mira, estos componentes conforman el gasto energético total, también llamado requerimiento energético total de un individuo. ¿Bien? Entonces comencemos a desglosar cada uno de esos componentes, cada uno de esos tres componentes. Entonces, decimos lo siguiente. Cuando hablamos de la tasa metabólica basal, ¿sí? Vamos a decir que se define como la cantidad de energía, ¿ok? La cantidad de energía expresada en kilocalorías que gasta el organismo o el cuerpo de un ser humano cuando se encuentra en reposo físico y psicológico completo. Es decir, a ver, cuando tú duermes, una pregunta, chicos, vamos a analizar. Cuando ustedes duermen, cuando ustedes están descansando ahí en la noche, ya, pues, ya para reponer sus energías perdidas, en ese momento, ¿tú crees que tu organismo, completamente todo tu organismo descansa? ¿O de cierta manera sigue trabajando? Tu corazón descansa, Sigue duerme. trabajando, Los órganos sigue internos Ya, siguen trabajando. trabajando Sigue en tu caso. trabajando. claro, sí o no. Hay órganos que siguen trabajando. Tú estás echada, relajada, durmiendo para reponer pues esa energía perdida, ¿no? Y justamente el día siguiente pues estar full pilas con mucha energía. Pero de hecho, cuando uno descansa, sigues respirando, sigue también tu corazón latiendo, también tus pulmones también pues siguen trabajando, cada órgano, el páncreas, el hígado, todo sigue trabajando, ¿no? Ya obviamente en un ritmo de repente un poco más lento, un poco no tan acelerado, ¿ok? Pero sigue trabajando. Entonces,
Por eso se dice que cuando uno descansa, aún nuestro organismo está gastando energía. Es una energía mínima, dice ahí, es una energía mínima llamada tasa metabólica basal. Es como el basal, lo mínimo que tu cuerpo utiliza de energía, porque estás durmiendo, ¿no? Estás echada descansando. Incluso dice allí se considera como esa energía mínima bueno, que la persona gasta cuando se encuentra en reposo físico y psicológico completos. O sea, totalmente echada, relajada, sin soñar nada, o sea, totalmente así, en un descanso pleno, ¿no? Entonces, quedamos en conclusión de este primer punto, que la tasa metabólica basal es esa energía mínima que tu cuerpo necesita, que tu cuerpo utiliza para poder, pues, de cierta manera, darle energía a los órganos, pues, en este caso, que siguen funcionando aunque estés descansando. Pero sí, es una energía mínima, por eso se llama tasa metabólica basal, es una energía basal, básica, mínima, para que tu organismo siga funcionando cuando te encuentras en un reposo físico y psicológico completo. La cantidad de la tasa metabólica basal corresponde entre el 60 a 75% del gasto energético total. Acá lo vemos, acá en lo anterior, ¿no? Dentro de lo que es el gasto energético total, para que tú sepas cuánto requieres de energía, aquí está justamente la tasa metabólica basal, que es la cantidad de energía mínima que tu cuerpo utiliza cuando te encuentras en reposo absoluto. ¿Sí? Ok, entonces ahora seguimos. ¿Listo? Porque dice, esa energía sirve para mantener la temperatura de mi organismo, ¿no? De mi cuerpo, continuar con los movimientos de nuestros músculos, diafragma, por ejemplo, para seguir respirando, por ahí también mantener el funcionamiento óptimo de los órganos como hígado, riñones, cerebro. Tú sigues durmiendo, pero también tu cerebro sigue haciendo sinapsis, sigue recordando, sigue por ahí también recuperando la energía perdida, ¿no? Y bueno, vamos a eso, esta segunda parte de que la tasa metabólica basal influye o va a ser diferente entre una persona y otra, eso sí lo vamos a explicar con mayores ejemplos el miércoles próximo, cuando nos toque la clase teórica, ¿ok? Pero les adelanto que la tasa metabólica basal va a ser diferente entre un individuo y otro, ¿no? Porque por más que tú estés descansando, digamos, una persona que tiene 1,60 m de talla, pesa de repente 60 kilos, va a ser diferente el tamaño de sus órganos, de sus músculos, de su cerebro, versus otra persona que mide de repente 1,80 m, ¿no? Que pese de repente 90 kilos. Obviamente, analizando esas diferencias en cuanto a la complexión, es decir, físicamente cómo se ve esa persona, entre el primer y segundo caso son totalmente diferentes. Por lo tanto, el tamaño de sus músculos, el tamaño de sus órganos, en general, las personas van a ser diferentes, ¿no? Y esto también genera, por lo tanto, que la tasa metabólica basal sea diferente entre una persona y otra. No te pierdas la siguiente clase el día miércoles, que vamos a ver de qué depende, cuáles son los cambios. Si, por ejemplo, ¿quién tendrá una tasa metabólica mayor? ¿Un adulto mayor o un joven? ¿Quién tendrá una tasa metabólica basal más grande, más alta, en un mayor porcentaje? ¿Un adulto, o sea, un jovencito o un adulto mayor? El adulto, Esas un preguntas adulto vamos a mayor. responderlo el día miércoles, así que no te pierdas la clase. ¿Ah? Por ejemplo, otra pregunta también de esta primera parte. ¿La tasa metabólica basal será mayor en una mujer o en un varón? Por ejemplo, ambos tienen 30 años, tenemos una mujer de 1,50 m y un varón de 1,70 m. ¿Quién tendrá la tasa metabólica basal mayor, la mujer o el varón? De estos casos que El te acabo de reloj mencionar. Ahí está. Entonces, por ejemplo, tiene sí, aquí menor. sí le doy la respuesta, acá sí le digo el varón, tiene una tasa metabólica basal mayor. Y estos otros ejemplos más, vamos a verlo en la siguiente semana cuando nos toque la parte teórica como tal, el día miércoles, ¿ya? Entonces, no te pierdas la siguiente clase, ¿ah? Invito a que estés preparadísimo. Bueno, vamos a pasar un poquito por acá para poder centrarnos en la parte práctica. Ya quedan esas preguntas quedan pendientes, ahí también apúntenlo, porque esas preguntas de tasa metabólica basal, si tiene más el varón, la mujer, el adulto mayor, el joven, etcétera, son preguntas de examen, así que apunten ahí esas preguntas que están quedando pendientes responderlas, así que la otra clase en la semana número 2, el día miércoles teórico que nos toca, ¿sí? La clase teórica, estaremos dando las respuestas. Bueno.
Resulta que tú dirás, profesora, pero ¿cómo así se mide la tasa metabólica basal? ¿Cómo sé yo numéricamente cuánto es lo que yo requiero o cuánto es lo que mi organismo gasta, ese mínimo de energía que mi organismo gasta cuando estoy durmiendo, que sabemos que por ahí estamos analizando que no va a ser lo mismo en una mujer y un varón, obviamente es diferente. Pero ¿cómo así lo calculo? O sea, ¿cómo así me doy cuenta? Bueno, se llaman ecuaciones de estimación, ¿no? En las cuales nos brinda una serie de pautas o ecuaciones como tal para que nosotros podamos aproximar la cantidad de energía que tu cuerpo necesita cuando te encuentras en un reposo físico y absoluto, perdón, y psicológico completo, ¿no? Absoluto. Entonces, existen algunas ecuaciones, algunas fórmulas, por eso que también les estaba comentando la semana, perdón, el día anterior, el día miércoles ayer que vayan repasando porcentaje, regla de tres simple, para que se les haga mucho más sencillo, ¿ok? Para que sea mucho más sencillo comprender estas ecuaciones, que son facilitas en realidad, pero es importante que lo puedas calcular correctamente. A ver, vamos a ver algunas de ellas. Si nos da tiempo, avanzamos hoy con algunos ejemplos. Si no, igual la otra semana tenemos bastante tiempo para hacer bastantes ejemplos. Y también voy a procurar pues evaluarlos. En la mayoría de clases presenciales tendremos también exámenes, prácticas calificadas. Así que atención allí en cada clase que tengamos, vamos también a evaluar, ¿ah? Listo, facilito, ¿ah? ¿Cuáles serían las diferentes ecuaciones de estimación para calcular la tasa metabólica basal? Hay muchas en realidad, ¿ya? Pero vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, este documento llamado Requerimientos de Energía para la Población Peruana, que también lo vamos a ver con bastante constancia en las próximas sesiones cuando tengamos clase teórica, vamos a ver, vamos a trabajar bastante con este material. Voy a también procurar a Valentín compartirle este documento. ¿Me vas a acordar, Valentín? Ahí me escribes por WhatsApp para mandarte esta información. ¿Qué es lo que te brinda? ¿Qué información te brinda este material? Este es un documento técnico, un documento de trabajo titulado Requerimiento de Energía. Mira, requerimiento de energía para la población peruana. Este documento para hallar el requerimiento de energía para la población peruana ha sido elaborado o ha sido de cierta manera pues enfocado a la población peruana, pero teniendo como base a los parámetros de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, pues elaboró ciertos requerimientos, ¿no? O ciertas fórmulas para calcular el requerimiento de energía para la población, digamos, a nivel mundial, ¿no? Tomando en cuenta usualmente la población que ellos tomaban, ¿no? Son acá, por ejemplo, acá vemos, voy a desactivar el videito. Acá vemos estas ecuaciones llamadas ecuación predictiva de Schofield, ¿no? Estas ecuaciones que vamos a ver a continuación, que son estas de acá, simplemente yo utilizando estas ecuaciones, tomando en cuenta si mi paciente es varón o si es mujer o si tienes cierta edad, porque acá tú vas a ver en este manual, para poder calcular la tasa metabólica basal de diferentes grupos etarios, es decir, para niños, bueno, en este caso para adolescentes, para adultos, adultos mayores, para gestantes, este mismo material que estamos visualizando te brinda todas esas ocasiones, ¿no? Llamadas ecuaciones predictivas de Schofield, que fue elaborado en el año de 1985 por la FAO-OMS. O sea, la OMS creó estas ecuaciones que vemos acá. Pero digamos que nosotros como peruanos lo hemos adaptado y hemos creado este documento técnico llamado Requerimiento de Energía para la Población Peruana. De cierta manera, se ha dado un poco, digamos, se ha dado forma, ¿no? A esas ecuaciones. Sin embargo, muchas veces la tasa metabólica basal, o sea, la cantidad de energía que el cuerpo necesita en reposo de esos diferentes grupos etarios, como jóvenes y adultos que estamos viendo específicamente en este ejemplo, en algunas ocasiones, pues, se dice que la cantidad de energía es un poco mayor. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el caso de la OMS, para poder elaborar estas ecuaciones, se dice que se utilizaban población o personas que de repente no eran tan similares al peruano, ¿no? Sabes que el peruano, en el caso de las mujeres, en promedio, pues, promedio, tiene una talla de 1,50 m, el varón 1,60 m, 65. Peruano promedio, obviamente hablamos. Acá también hay, bueno, diferentes pesos y tallas, ¿no? Pero usualmente las personas o la población o pacientes que utilizó la OMS para elaborar estas ecuaciones de Schofield, que lo han titulado como tal,
utilizaban pues pacientes de repente o personas de diferentes partes del mundo, pero usualmente le daban más enfoque digamos, a ciertas características europeas, ¿no? Personas, tanto mujeres como varones, un poco más altos y también, por lo tanto, con un poco más de peso, ¿no? Entonces se decía que si bien es cierto, se ha querido adaptar estas ecuaciones de la OMS, se ha adaptado muy bien a la población peruana, se le ha dado como que forma, ¿no? Básicamente se le ha dado forma a fin de poder conocer la tasa metabólica basal, ¿ok? Entonces, hemos visto aquí. Sin embargo, este documento técnico que estamos visualizando es una alternativa interesante, ¿no? Porque simplemente colocando el peso, solamente mira, colocando el peso de la persona, del paciente, yo voy a poder calcular la tasa metabólica basal. Simplemente necesito el peso. No necesito ni siquiera la talla ni la edad, no, simplemente con el peso. ¿Cómo se llaman estas ecuaciones? Miren, en este caso de forma específica, porque vamos a ir avanzando poco a poco para diferentes grupos etarios, pero en esta ocasión vamos a visualizar, se llaman así, ecuaciones de regresión lineal basadas solamente en el peso corporal. ¿Para qué? Para estimar o aproximar la tasa metabólica basal, para calcular la tasa metabólica basal, que justamente es el primer concepto que estamos viendo en esta tarde, ¿ok? El primer concepto que estamos viendo en esta tarde es tasa metabólica basal. En esa ocasión específicamente hemos visto un ejemplo aquí de jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y eso lo vamos a trabajar en la universidad y también en las próximas sesiones, con mayor tiempo también y pausa. Lo que se hace es identificar o elegir si el paciente es varón o mujer, elegir también el rango de edad. Por ejemplo, podemos elegir un paciente varón que tiene 35 años, entonces para yo conocer la tasa metabólica basal de ese paciente, ojo que la tasa metabólica basal no es igual a decir requerimiento energético, ¿ah? O sea, tú sabes que el requerimiento energético, para poder calcular el requerimiento energético, uno de sus componentes, como tú recuerdas acá, uno de sus componentes del gasto energético o del requerimiento energético es la tasa metabólica basal, uno de sus componentes. Así que estamos en la primera parte, ¿ok? Así que yo calculo la tasa metabólica basal mediante diferentes ecuaciones que existen. La primera ecuación que les estoy mostrando, que vamos a practicarlo también, ahora estamos con la primera práctica, así que estamos mostrando nada más las fórmulas. Tienen que también tener todas estas fórmulas y también este documento lo tienen que tener por lo menos descargado ya para la siguiente semana, jueves presencial, vamos a trabajar con esto también. ¿Ok? Muy bien, Entonces, bien. tenemos este documento de trabajo, ¿ok? Para calcular. Ok, para calcular la tasa metabólica basal. Entonces, hagamos un ejemplo acá pequeñito nada más. A ver, vamos a identificar. A ver, ¿quién quiere ser mi modelo aquí? Aquí estamos entre jóvenes y adultos. Ok, vamos a hacer un ejemplo pequeño nada más, rápidamente. Nos queda de esa primera parte nos quedan unos 5 minutos. Ya luego volvemos a ingresar al enlace como les comentaba. A ver, ¿algún voluntario que tenga entre 18 y 59 años? A ver, ¿algún voluntario, por favor? Yo, ¿Quién mis, quiere ser mi modelo? Ahí está Evelyn. Ahí está, Evelyn ha levantado la manito. Y ahí luego también Karen, ya, ya. Melissa y Karen. Ya. Vamos a empezar con una de ustedes, ¿ya? Comenzamos con Melissa. A ver, Melissa, ¿cuánto estás pesando? yo, Aproximadamente. 65 kilos. 35, ya. Entonces acá vamos a poner, mira, elegimos, en el caso de Meli, es mujer, y elige su edad. ¿Tu edad está aquí, en la ecuación 4 o en la ecuación 5? No, en las 5, magíster, tengo la edad de Ya. Cristo. Mira de Cristo, acá dice Meli, ya. Muy bien. Entonces, ella se encuentra en este rango y mira, ¿cómo hacemos, ah? Lo primero que hago para hallar la tasa metabólica basal es identificar si mi paciente es varón o mujer, ¿no? Veo allí, ya. En el caso de Melissa es mujer. Listo. Le pregunto qué edad tiene. Mujer tiene, está en este rango, se encuentra de edad, entre 30 y 59. Ahí está. Y lo único que tengo que hacer simplemente es
colocar su peso, nada más. Solo coloco su peso y con eso ya sale. ¿Cuánto está pesando 65? Me dices, ¿no? Te pongo así. Mira, rapidito hacemos antes que se acabe el tiempo. A ver, 8.126 por, ese paréntesis significa por, ¿correcto? Por su peso es 65, ¿bien? Cierras paréntesis, acá también, esta primera parte también es aperturas paréntesis acá. Luego de eso le pones más 845.6. Ya. A ver, ahora sí, para la siguiente sesión necesito sí o sí que todos traigan calculadora científica para agilizar. Entonces multiplicamos 8.126 por 65, ponen igual, a eso le ponen más 845.6. Ahí está. Le dan Enter y vemos que la tasa metabólica basal de Melissa, tasa metabólica basal aquí de Evelyn Melissa, nos sale 1373. No te olvides que la tasa metabólica se mide en kilocalorías. Voy a preguntar eso la siguiente semana cuando nos veamos en la universidad, ¿ok? La tasa metabólica basal te brinda el valor en kilocalorías. Ahí está. Ahí está, mira. Por lo tanto, Melissa, cuando ella está descansando, cuando está durmiendo, ahí ya reponiendo energía para seguir aprendiendo, para seguir estudiando, trabajando, su organismo requiere 1373 kilocalorías aproximadamente, ¿no? A esto todavía faltaría sumarle o incrementarle la cantidad de energía de repente por un factor de actividad, ¿no? Si realizar actividad física, obviamente cuando se levanta y comienza a moverse, desplazarse, y si quisiera de repente, no sé, pues una caminata, si sale a correr, si hace algún tipo de actividad, obviamente requiere más cantidad de energía. Esto solamente lo que estamos viendo en este primer punto es la tasa metabólica basal. Recuerda que la tasa metabólica basal no es más que la energía mínima que tu cuerpo necesita cuando te encuentras en reposo físico y psicológico completo. ¿Bien? Entonces, simplemente con esta fórmula, conociendo el peso del paciente, se va a poder conocer también la tasa metabólica basal. Tenemos diferentes fórmulas. Luego de esta pausa, que ahorita se corta en un minutito, dice que falta un minutito. Luego de este corte, volvemos a ingresar, por favor, al mismo enlace. Y allí continuamos visualizando otras ecuaciones, otras fórmulas. Por supuesto que estas fórmulas las vamos también a trabajar bastante para que quede súper claro, ¿ok? Bien, entonces, vayan chicos, vamos a irnos al otro enlace. Nuevamente entramos al mismo enlace, por favor, para continuar con la parte práctica. Seguimos, ¿ya? Ingresamos al mismo enlace.